Buenos días, ¿cómo están mis niños queridos? Mis niñas bellas, preciosas, ¿cómo están? ¿Todos bien? Perfecto. Espero que todos estén bien, cuidándonos siempre, con las recomendaciones de lavarnos siempre las manitos, nuestras cosas también, de la mesa, lo que utilicemos, siempre también limpiándoles con un poquito de alcohol. Entonces, mis niños, el día de hoy vamos a empezar nuestras clases de biología, ¿sí? Antes nos damos un estironcito, un estironcito para hacia arriba, botando la flojera y botando hacia abajo también que se vaya la flojera y se nos vaya fuchifu. Bien, mis niños, el día de hoy, como les decía, vamos a trabajar el área de biología. Ya en biología hemos venido hablando sobre el reino plantae, o sea, sobre las plantas. ¿Qué hemos hablado de las plantas? Que tiene partes, así como nosotros tenemos cabeza, tronco, extremidades, las plantitas, como son seres vivos también, tienen sus partes. Hemos hablado ya de la raíz, la clase pasada hemos hablado del tallo. El día de hoy vamos a hablar, después del tallo que salen. A ver, del tallo salen las hojas. Muy bien. Entonces, pero antes de empezar y hablar de las hojas, yo dejé un reto. En la primera clase, antes de hablar de las plantas, les dejé un reto que hasta ahora nadie me ha respondido. No sé si han escuchado, no han escuchado o se les ha pasado. El reto era, ¿qué le dice un jardinero a otro jardinero? ¿Qué creen que le dice? Hasta ahora nadie me ha respondido esa pregunta. Espero que ahora sí, en esta semana, me respondan esa preguntita. ¿Qué le dice un jardinero a otro jardinero? Bien, ahí está el reto. Espero que ahora sí se den cuenta. Miren, eso ya vino ya hace 2-3 clases atrás y nadie me ha respondido. Espero que en esta clase de la hoja que voy a tratar ya me respondan, así como responden sus tareitas que envío, la cual también les felicito. Miren cuánto nosotros estamos teniendo que esforzarnos, ustedes haciendo sus tareitas de casa, en casa con la ayuda de papito, yo también elaborando materiales, preocupándome cómo poder llegar hacia ustedes a través del WhatsApp, a través del video. Entonces, hemos tenido, como dice, que reinventarnos todos para poder aprender y no perder este año lectivo, porque perder un año es perder, imagínense, un montón. Entonces, por lo que no tenemos que por qué perder, entonces estamos reinventándonos, haciendo unas clases de repente en nuestras casitas, a un ladito, buscar un ambiente, el ambiente de repente muy pequeño, el que tengo yo, pero con mucho cariño les envío mis clases para que ustedes lo vean, el video, y aprendan. Hagan todo lo posible por concentrarse a la hora de mirar el video. Bien, mis niños queridos, mis papitos también, que son ahorita el apoyo de mi persona, ustedes les agradezco también. Bien, entonces el día de hoy vamos a hablar de otra parte de la plantita, ¿cuál es? La hoja. Acá yo tengo una hoja, he dibujado más o menos de esta forma. Aquí está mi hojita. Así, la gran mayoría de las hojitas son así, de color verde. La gran mayoría, si nosotros vemos en nuestros jardines, vemos en los parques, etcétera, vamos a ver la gran mayoría de las hojitas es de color verde. ¿A qué se debe el color verde? ¿Por qué las hojitas son de color verde? Porque tienen como unos pequeños poritos llamados la clorofila. Esa clorofila es la que le da el color verde a nuestras hojitas. Pues bien, nosotros sabemos que las hojitas nacen del tallo. Y la vez pasada hemos hablado del tallo. Vamos a ponerle un ejemplo. Este es mi tallito. Y de este tallito va a nacer mi hojita. Pues bien, también hemos hablado que una de las funciones principales que tiene la hojita es de la fotosíntesis. Pero eso de la fotosíntesis lo vamos a tratar
posteriormente. Ahora vamos a hablar de la hoja, las partes que tiene la hoja y las formas. No todas las hojas son de la misma forma. Si nosotros vamos a un parque, vemos en nuestra casita, en nuestro jardín, las hojas, no todas las hojas son de la misma forma. Vamos a ver diferentes formas de hoja. Después de hablar de estas formas, de las partes de las hojas, vamos a hablar la parte más importante de la fotosíntesis. Entonces vamos a hablar, acá está mi hoja, yo veo mi hojita y mi hojita veo pues como unas láminas, unas rayitas, una rayita en el centro y todo ello tiene su nombre. Pues bien, vamos a empezar con la parte la hoja en sí. Esta parte de acá se le llama limbo. Vamos a ponerle su nombre que tiene. Se llama limbo. La parte plana de la hoja se llama limbo. Pero el limbo está dividida en dos partes. Uno, el haz, que es la parte superior de la hoja. El limbo, todo este es el limbo. Pero el limbo tiene dos partes esenciales. El haz, que es la parte superior, y el embés, que es la parte interna. ¿Qué quiere decir? Este es el haz y la parte de abajo, o sea, a lo que le da la luz, los rayos solares, se llama el haz. Pero donde no le da los rayos solares a esta parte, se le llama embés. Vamos a ponerlo acá para que ustedes también se den cuenta. La parte posterior de la hojita, lo que está acá debajo, se llama embés. Y la parte superior, donde caen los rayos solares, la luz, donde da la luz, se llama haz. Luego vamos a tener otra parte, el ápice. ¿Cuál es el ápice? El ápice es la puntita donde termina la hoja. Esta partecita donde termina la hoja viene a ser el ápice. Luego tenemos la base. ¿Cuál es la base donde descansa la hojita? Acá donde se va a desarrollar o donde descansa la hojita, esa es la base. ¿Qué más tiene nuestra hojita? Sus bordes. Esta parte de acá viene a ser el borde de la hojita. Vamos a ponerle su nombre, borde. ¿Qué más tiene? Algo muy importante que no debemos olvidarnos. Voy a sacarle esto para un poquito acá. Lo que nosotros notamos, esta parte central, estas partes que tienen como unas rayitas, vienen a ser los nervios. Por allí va a transitar los nutrientes para la plantita. Allí van a llegar, ahí se va a elaborar y van a ser como nuestras venas, así como nuestras venas y nuestras arterias recogen y llevan la sangre, entonces igualito. A esta parte, a esta nervadura, a esta parte central, se llama el nervio principal. Y las partes que nosotros tenemos por acá repartido hacia ambos lados son los nervios secundarios. Entonces le he puesto el nervio principal. Este es el nervio principal. Tenemos el nervio principal. Y por último tenemos la otra parte, el peciolo. ¿Cuál es el peciolo? Es la parte que une el tallo con la hojita. El peciolo. Miren ustedes entonces todas las partes más importantes que tiene nuestra hojita. Tenemos el nervio central, tenemos los bordes, el limbo que son dos, el limbo es la parte todo, la hoja. Pero el limbo se divide en dos. El haz, que es la parte superior de la hoja, y el embés, que es la parte baja o la otra parte donde no le da la luz a la hoja. Luego la base, de donde ya se desarrolla la hojita. El ápice es la puntita donde se termina el desarrollo de la
hojita. El peciolo, a donde une el tallo con la hojita. Esas son las partes principales de una planta, de una hoja, en este caso de la hoja. No nos olvidemos, las partes más importantes: el nervio principal que va hasta el ápice, el limbo, que son dos, el haz, a donde le da los rayos de luz, y el embés, la parte donde no le da los rayos de luz. La base de la hoja, el borde de la hoja, el ápice, la puntita donde termina la hoja, el peciolo, donde se une el tallo con la hoja, con la ramita. Ahí está. Esas son las partes principales de una hoja. Ahora, como les decía al principio, no todas las hojas son de la misma forma. Hay unas hojas de este modelo, vamos a ponerlos por acá, que también cada una de ellas tienen un nombre. Tenemos otra clase de hojas. Miren, ¿por qué les estoy colocando así con papelito? Porque se supone que yo ahorita no puedo ir a coger una hojita del parque o de mi jardín, porque de repente esa hojita que yo puedo coger puede estar con el virus, y llevo el virus a mi casa. Entonces he tenido que hacer moldes y cortar hojitas de diferentes modelos. Miren ustedes los modelos de hojitas que yo tengo. Diferentes modelos. Los cuales ustedes también en casita van a hacer con su papel arcoíris los diferentes modelos. Pero no tengo la plantilla. No es necesario. Ustedes que son expertos en Google, ponen imágenes de hojas. Entonces sacan las imágenes, hacen su plantilla y comienzan a recortar sus hojitas. No me vayan a coger ahorita hojas del parque, del jardín, del vecino, no. Utilicen papel arcoíris. El papel arcoíris, sacan sus plantillas, dibujan y recortan las diferentes formas de hojitas que existen. Miren, a unas hojas se les llama hojas acorazonadas, miren, porque a veces se parecen a un corazón. Otras dentadas, porque parece que tuvieran unos dientes. Otras son alargadas, porque son bien larguitas, por eso se llaman alargadas. Mira, acá está, por ejemplo, uno de los modelos acorazonados, porque parecen unos corazones, por eso se les llama acorazonada. Así, cada una de estas hojas tienen su nombre. Y ustedes entonces, una vez que saquen sus hojitas, eso va a ser como un trabajo para su álbum, recortar y pegar los diferentes modelos de hojas, ustedes van a poner su nombre. Esa va a ser la tareita que ustedes van a tener posteriormente cuando yo ya termine mi clase. Ustedes no se me olviden de hacer. ¿Con qué? Con papel arcoíris. ¿Moldes de qué? Moldes que ustedes van a bajar de internet. Ponen ahí moldes de hojas. Y ustedes van a sacar una gran variedad de moldes de hojas. Lo diseñan o lo dibujan, luego lo cortan y lo van a pegar en su sketchbook donde estamos haciendo nuestro álbum de las plantas. Entonces, mis niños, ya vemos las diferentes formas de hojas. Vemos que las hojas es la parte más importante de la planta. ¿Por qué? Porque allí se va a realizar una de las funciones principales llamada la fotosíntesis. La fotosíntesis. Esta función importante lo vamos a tratar también. ¿Qué cosa es la fotosíntesis? Ahora, aparte de la fotosíntesis que se realiza en la hoja también respira. ¿Cómo respiran las hojitas? Respiran por las hojas. ¿Se acuerdan cuando le dije las hojitas son la nariz de las plantitas?
Entonces las hojitas también respiran. Son funciones que cumplen las hojas. Uno de la fotosíntesis, otro de la respiración, y otro de la transpiración. ¿Qué quiere decir? ¿Que acaso la plantita que comienza a correr? No. Sino este proceso mayormente lo realiza en las noches. ¿Qué sucede? En las mañanas la plantita realiza la función de la fotosíntesis. ¿Qué necesita? Voy a sacar mis diferentes clases de hojas que ya ustedes ya están viendo para hacerlo en casita con papel arcoíris. Voy a sacar todas mis hojitas, mis moldes de hojitas que he hecho. Una vez que ya conocemos, eso que esté ahí nomás. Una vez que ya conocemos las partes de la hoja, que son la base, el limbo está dividido en dos, el haz y el empis, el peciolo, que es la puntita donde termina la hoja, el borde, los nervios, tanto el nervio principal como los nervios secundarios, y el peciolo, que son las partes de una hoja. Pues bien, lo voy a sacar porque esto luego esta hojita misma me va a servir para trabajar lo que son las funciones de la hoja. ¿Ya? Acuérdense bien de las partes de las hojas, porque ahora vamos a trabajar después de haber visto las partes y haber visto las clases de hojas, vamos a ver las funciones, la función que tiene la hoja. ¿Se acuerdan cuando yo hablé del tallo? Y yo les dije que del tallo, a través del tallo, van a subir ¿qué? ¿Qué sube a la hoja? Muy bien. A través del tallo, miren, acá ¿se acuerdan esta laminita? Muy bien. Teníamos la raíz. A través de la raíz, miren una de las funciones que cumple la hoja. A través de la raíz subía tanto el agua y las sales minerales. Al unirse el agua y las sales minerales, se convertía en la savia bruta y subía hacia las hojas a través de los vasos leñosos. Acuérdense de eso, de los vasos leñosos. La savia bruta a través de los vasos leñosos. ¿Se acuerdan del azul que les dije? Eran los vasos leñosos que iban a todas las hojas para que allí en las hojas se realice el alimento, se prepare el alimento. Y una vez elaborado el alimento, salía a través de los vasos liberianos, a través de los vasos leñosos, subía el agua mezclada con las sales minerales, por la raíz subía hacia las hojas, a través de los vasos leñosos. Una vez que se fabricaba el alimento en las hojas, a través de los vasos liberianos, salía el alimento para toda la planta. ¿Se acuerdan eso, no es cierto? Pues bien, ¿qué hace ya? Los vasos leñosos llevaron el agua y las sales minerales acá a la hojita. La savia bruta. Llega la savia bruta a la hoja. Llegó la savia bruta a nuestra hojita. ¿A través de qué? A través de los vasos leñosos. Ya, luego, ¿qué sucede? Para que se realice ese alimento, se va a necesitar ¿de qué? Voy a necesitar, esa hojita va a necesitar del sol. Ahí está. Va a necesitar el sol. ¿Qué más va a necesitar? Va a necesitar del aire. Miren, los que intervienen para que se realice el alimento. ¿Qué más interviene? Interviene el CO2,
¿Se acuerdan qué cosa es CO2, no es cierto? Muy bien. Interviene el agua. Todos estos factores, la luz del sol, el CO2, si no se acuerdan, les hago recordar, CO2 significa el dióxido de carbono. ¿Quiénes eliminan el dióxido de carbono? Las fábricas, los carros, etc. El aire y el agua. Todo esto llega acá, a nuestra hojita. ¿Y qué se produce en nuestra hojita? Se produce la fotosíntesis. ¿Qué cosa es la fotosíntesis? La fotosíntesis es la preparación del alimento a través de la luz del sol, a través del aire, del agua, de las sales minerales, del CO2. Entonces, una vez preparado el alimento, ¿qué hace? Ya no se llama, ya si llegó la savia bruta, que es el agua, y las sales minerales a través de la raíz a la hoja, ya una vez elaborado el alimento, se llama la savia, vamos a ponerlo acá, la savia elaborada. La savia elaborada va a salir a través de los vasos liberianos, a través de lo que ustedes ven de verde, eso se llama los vasos liberianos. Va a salir a través de los vasos liberianos el alimento para toda la plantita, para toda la plantita. Esa es la función de la hoja, una de las funciones de la hoja. La fotosíntesis. ¿Qué cosa es la fotosíntesis? En la que la hojita capta los rayos de luz, el aire, el agua, el CO2, la savia bruta. ¿Qué cosa es la savia bruta? Es la unión del agua con las sales minerales. Todo eso llega acá, se reúne todo acá y comienza a través del sol, de la fabricación del alimento. Se comienza a fabricar el alimento. Una vez fabricada, ya no se llama savia bruta, sino se llama savia elaborada. La savia elaborada, a través de los vasos liberianos, va a repartir el alimento a toda la plantita. Va a repartir el alimento a toda la plantita. Entonces, ya estamos viendo ya dos formas. Uno, las partes de la hoja, cuáles son las partes, y dos, la función de la hoja. Uno es la fotosíntesis. Ahora vamos a la respiración. ¿Qué pasa con la hoja en las mañanitas? En las mañanitas comienza la preparación del alimento de la plantita. Pero la plantita, en plena elaboración de su alimento, nos va a dar el oxígeno. Elimina el oxígeno. La plantita, cuando comienza a elaborar su alimento en las mañanas, ellos nos van a brindar a nosotros el oxígeno. Pero ¿qué va a suceder en las noches? La plantita se dormirá también. ¡Ay, qué felicidad! Bien ahí abrigadita, con su almohadita, con su peluche ahí bien. ¿Eso creen que sucede con las plantitas? ¿O se pondrán a conversar entre las plantitas? ¿Qué creen que sucede en la noche con las plantitas? Si en la mañana las plantitas nos dan el oxígeno, nos purifican nuestro ambiente, en la noche va a suceder lo contrario. En las noches, la plantita va a eliminar el C. En las noches, vamos a poner, en la noche, la plantita va a eliminar el CO2, o sea, el dióxido de carbono. Y va a tomar, y toma, oxígeno. Miren, mientras que en la mañana nosotros nos brinda oxígeno, porque él toma el CO2,
el dióxido de carbono, en la mañana toma para fabricar su alimento, todo esto en la mañana, y a nosotros nos da el rico oxígeno. Vamos a sacar esto. Él nos da el oxígeno, sale el oxígeno en las mañanas, en plena luz del día, pero en la noche sucede lo contrario. La plantita comienza en las noches a eliminar el CO2. Miren, elimina el CO2 y toma en las noches oxígeno. Esto sucede en la noche. Por eso muchas personas dicen que cuando tenemos unas plantitas en el cuarto de nuestro dormitorio, tenemos que sacarlo. ¿Por qué? Porque es peligroso, pues. Si nosotros respiramos CO2, es un veneno para nosotros. Nos puede matar. Entonces, si tenemos unas plantitas en el cuarto, en la noche es mejor sacarlo de nuestro cuarto. ¿Por qué, Miss? ¿Por qué, Miss? Porque en las noches las plantitas toman oxígeno. O que digo, en las noches las plantitas eliminan el CO2 y toman el oxígeno. Ellos respiran el oxígeno y nos dan el CO2, que es un veneno para nosotros respirar. En cambio, en las mañanas no. En la mañana, mientras se está produciendo la fotosíntesis, la plantita esto sucede en el día. Mientras las plantitas están elaborando su alimento, nos está dando a nosotros el oxígeno. Pero en las noches sucede lo contrario. Ya todos nos vamos a dormir y las plantitas siguen trabajando. ¿Cómo? En la noche las plantitas respiran o eliminan el CO2, botan el CO2 y toman oxígeno. O sea que nos vamos durmiendo, nos estamos peleando ahí por el oxígeno con las plantitas. Porque nosotros respiramos puro oxígeno, eliminamos el dióxido de carbono. Entonces, la plantita va a tomar en las noches el dióxido de carbono y nos va a dar el oxígeno. Me dice entonces, una de las funciones es esa de las plantas. Cumplir la fotosíntesis, la respiración, es esto de que cuando en las mañanas nos dan a nosotros el oxígeno y en las noches, ¿qué sucede? Ellas toman el oxígeno y eliminan el dióxido de carbono. ¿Qué más? La transpiración. ¿En qué consiste la transpiración? Ustedes se habrán dado cuenta que cuando uno la va en las mañanas y algunas hojitas parece que tuvieran unas gotitas de agua, ¿no es cierto? Ese proceso que también comienza a transpirar. No es que se ha ido a hacer ejercicio, al gimnasio. No, las plantitas no van al gimnasio, sino que las plantitas comienzan a transpirar también. O sea, ¿qué cosas transpiran? La savia bruta que sube a la hojita, este proceso que sucede en las noches de la savia bruta que va a la plantita comienza a transpirar. Por eso de allí que muchas plantitas en las madrugadas vemos que con algunas gotitas de agua. A eso se le llama el proceso de transpiración. O sea, las hojitas tienen tres funciones importantes: fotosíntesis, respiración y transpiración. Ahora, ¿para qué también son útiles las plantitas? Para nuestra alimentación. ¿Sí o no? A través de las plantitas, ¿quién no come una lechuga? Una ensalada de lechuga. Todos. Nuestro guiso de acelga. También comemos nuestras acelgas. ¿Qué más comemos de las plantitas? El brócoli, ¿ven? El brócoli. Entonces las plantitas nos van a dar alimento. A todos los animales también se alimentan de las plantitas. Entonces también nos dan alimento. ¿Qué más nos dan las plantitas? Aparte de alimento. ¿Qué más? A ver. Las plantitas también, estas hojitas van a servir como medicina para elaborar los diferentes medicamentos que existen y que nosotros compramos para nuestra salud. Son elaboradas a través de las plantitas, de las hojas. Como por ejemplo la muña. ¿Conocen la muña? Claro, ¿quién no conoce? Nuestra agüita de muña. Para a veces no está doliendo el estómago y decimos, ay,
Ay, a mi mamá inmediatamente dice, no, una agüita de muña. Seguro que tu estómago se ha enfriado y hay que tomar una agüita de muña. Medicinales, ¿no? Para la industria, a través de la, ¿cómo se llama? De las plantas se van a elaborar medicinas. Miren, cuánta utilidad nos dan las plantitas y nosotros reflexionemos. ¿Lo cuidamos o lo maltratamos? ¿Qué hacemos con nuestra plantita? ¿Lo cuidamos o lo maltratamos? Muchas veces lo maltratamos. Pero espero que con esta clase aprendamos a cuidarlo, aprendamos a sembrar más plantitas, a tener más plantitas en nuestro jardín. Mis amores, espero que les haya gustado la clase y a estudiar, que yo luego les voy a llevar, mandar a su WhatsApp las tareas. Me despido. Un abrazo, un beso fuerte, fuerte. Chau, chau.